Buenas tardes, estimados contactos. Hoy jueves salgo con sentimientos encontrados de la jornada. Y salgo con sentimientos encontrados porque la sesión de clases terminó. Y terminó porque dieron las 5 de la tarde y era la hora de retirada ya de los estudiantes. Y uno de los valores que trato de concentrar en la clase es respetar el tiempo mío y el tiempo de los demás. Eso por la parte negativa, que no me gustó, pero era una realidad que tenía que darse. Por la parte positiva, tuve el gran placer de sentirme tan cómodo conversando con un estudiante, un joven, Luis. Luis, por la edad que tiene, muestra que está en su primera licenciatura. No lo adorna una experiencia universitaria, pero en el uso de la libertad del pensamiento, de la libertad de expresión, tuve la dicha de conversar con Luis y los demás estudiantes en el salón de clase sobre la cultura y examinar un poco esa teoría, esos aportes que nos dan algunos pensadores sobre la cultura y es obvio sobre la sociedad. Y de una manera tal vez simplista entendimos que la sociedad es una agrupación de personas que viven en un lugar determinado con objetivos más o menos comunes. Aun cuando podemos complejizar un poco más la definición, pero en aras de entendernos, examinábamos los saltos cuantitativos y cualitativos que ha dado la sociedad y ella a nivel de su expresión como a través de la cultura. Lo rico es en ese empeño que tengo de hacer que los estudiantes piensen, se expresen, que venzan el temor, que no le tengan temor al error, que traten de reconocer dónde está eso que le llamamos errores y a través del pensamiento, de la reflexión, del análisis y luego de la expresión podamos derrotar ese aspecto de nuestro desarrollo que nos roba nuestra esencia. Hablamos con Luis sobre la verdad absoluta y la verdad, una verdad relativa. Luis profesa la corriente positivista de la verdad como una construcción objetiva. Y es un chico, un lector interesante, donde lo fundamentan tal vez y muy bien desde postura paradigmática y de algunos autores, pensadores profundos, filósofos tanto de la antigüedad como algunas ideas, algunas corrientes más modernas. Y obviamente yo lo fundamentaba sobre el paradigma de lo reflexivo, filosófico, de lo interpretativo, de la verdad como una construcción objetiva de la sociedad, de la cultura, mientras que Luis apuntaba sobre la verdad como algo que está plasmado y clavado en la naturaleza, como la verdad objetiva. Le cuento que indistintamente de yo no compartir la postura con Luis y Luis no compartir la mía, y él sabiendo que esto no tenía ninguna implicancia sobre la valoración que yo podía hacer desde el punto de vista de una evaluación, de una calificación para él, fue un diálogo que los otros estudiantes se quedaban asombrados y luego confesó una profesora: yo no entiendo de lo que ustedes hablaban.
Y le decía a la estudiante que no se apartara de su derecho fundamental. Porque si con la vida, o después de la vida, dicho, si estando muerto nosotros pudiésemos pensar, yo diría que el derecho más importante, fundamental que tiene todo ser humano es el derecho a pensar. Y miren que es tan individual, tan personal, que nadie puede percatarse de lo que pienso si yo no lo digo, si no lo manifiesto. Entonces yo catalogo que el derecho fundamental obviamente tiene que ser la vida, porque sin la vida no hay nada, pero después de la vida, el derecho más grande, más sagrado que tiene todo ser es el derecho del pensamiento. Y me entusiasmaba Luis en su libertad de pensar. Por eso dentro de mi pedagogía yo soy enemigo de los exámenes parciales. Y he dicho que yo no trabajo para el conocimiento, que el objetivo de mi clase no es el conocimiento, sino que son las emociones y los pensamientos. El conocimiento lo utilizamos como un medio para estimular la reflexión, para estimular la creatividad, el análisis, porque le vengo diciendo que en un proceso tecnológico hay un código de actuación y hay un código o un procedimiento para solucionar determinado tema. En las ciencias sociales y particularmente en educación, no existe en el universo ningún libro, ningún autor que haya escrito sobre una persona en particular, sino que es a través de tener una cosmovisión muy amplia, entender al ser humano en su contexto, como decía, para buscarlo, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y el contexto, cómo desde esa perspectiva podíamos entender a cada ser humano, en el caso de mi estudiante, a cada niño, a cada joven, a cada padre, a cada persona, porque cada uno es una individualidad. Y como venimos repitiendo, la educación no es un proceso democrático, se centra no en la mayoría, no se centra en los contextos donde sea el mejor, se centra en la individualidad y en cada persona como sujeto, como objeto del derecho de la educación. Luis, un chico que el semestre pasado le dije que era muy egoísta, porque tal vez por el respeto a los planteamientos del profesor, tal vez porque no es un chico confrontacional, se guardaba su forma de pensar. Y yo le decía: Luis, no seas egoísta, ayúdanos a entender. Mira que yo miro el mundo de mi perspectiva, por favor, muéstrame la tuya, indistintamente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Ven, analicemos. Tratemos de entender de manera colegiada, tú, tus compañeros y yo, tratemos de entender este proceso tan complejo que se llama la educación. Este video, entonces, yo quiero dedicarlo a nombre de Luis, como un testimonio a sus aportes, como un testimonio a sus ideas, como un testimonio a la forma tan clara y convincente como presenta su argumento. Aunque te digo, Luis, yo no comparto mucho de ello, pero ese no es el tema. No importa que yo lo comparta o no, no importa que yo no comparta los tuyos o tú no compartas los míos, sino que se dé ese ejercicio dialéctico,
esa confrontación de las ideas, no con las personas, respetando las personas, pero confrontando la idea, y que eso nos permita crecer y darnos cuenta que la riqueza de los procesos educativos y de la vida en sociedad están enmarcados precisamente en esa diversidad. Gracias, Luis, y a aquellos que no son Luis, que se atreven a contribuir a que podamos construir un mundo mejor, un mundo más diverso, de libertad y de dignidad para todos los seres humanos. Saludos, Luis. Saludos a todos.